está? Qué gusto que nos acompañe en este nuevo recorrido por 24 minutos en la historia, que en realidad se hace un poco más, nomás quedó el nombre de 24 minutos, pero nos da mucho gusto recibirlo, pueblear por la historia. Hoy veremos para dónde nos llevan las cosas. Siempre sabemos de dónde partimos, dónde zarpamos, nunca sabemos dónde llegamos, pero es que así es la historia, así son las conversaciones con sus amigos. ¿O a poco usted lleva una agenda muy estricta cuando se ve con sus amigas, con sus amigos? Hoy vamos a hablar de esto. Aquí sí tenemos una agenda muy estricta que no seguimos. Esa es la verdad de las cosas. Pero bueno, me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto también saludar a mi amiga Pía. ¿Cómo estás, Pía? Hola, Carlos, muy bien. Lo mejor es reconocerlo, ¿no? Bueno. Es que esto es una plática de amigos, claro, hablando de historia y de sucesos y de anécdotas. De lo que no sabíamos, de lo que sí, de lo que investigamos en el momento. Exacto, y ahí nos vamos encontrando todos. Fer, querido, ¿cómo estás? Muy bien, esto es como Colón, ¿no? Sabe de dónde partió, sabes que hay sabe algo allá, que iba por allá, pero no nunca sabes a dónde vamos. ¿Qué se te va a atravesar? Y se te atraviesa un continente, pues se fastidia todo. Así que, hola. ¿Cómo estás, querido Álvaro? Muy bien, muy contento, disfrutando de un capuchino. ¡Qué buen café! Agradecemos a la producción. ¡Qué buen amigo! Ahora sí hubo catering en la producción. Lo que estaba pensando es eso, que pueblemos las efemérides. También como que comadreamos el punto de repente, ¿no? Y vamos, el cafecito. viene mucho al caso porque, pues aquí no es una plática de expertos dando aquí la cátedra de historia, ni mucho menos, sino es una plática entre amigos, hablando de cosas en las que medio sabemos. Ustedes pueden ver ahí cuando dudamos. Y aquí está. Cada que me les quedo viendo allá con cara de, mira cómo saber esto. Te aviento la bolita. Aprendemos mucho hasta de nuestra productora, a quien agradecemos también cómo nos aguanta. Y bueno, estamos No, y cómo nos carrerea. Sí. Y bueno, ahí yo le recuerdo que está nuestro número de WhatsApp. Háganos llegar usted. No sé bien dónde va a estar. En algún lugar va a estar, porque hoy cambiamos, quisimos mostrarle otro ángulo desde otro lugar, pero bueno, pues ya veremos, ya regresaremos a nuestra biblioteca querida, pero pues también quisimos darle un poco de variedad a las cosas, ¿no? Bueno, y démosle las gracias a nuestra productora porque aguantarnos cuando estamos así, que Dios nos bendiga. Y a veces nosotros aguantar la productora. Hay que decirlo. Y el productor. Y a la audiencia aguantando cuando hacemos estas cosas. Sí, exactamente. Hoy es el Día Mundial del Investigador. Supongo que del investigador científico. Sí, ¿no? científico. De hecho, es del investigador científico. No, bueno, a ver, que también en no sociología de la... Sí, o sea, no del investigador privado. ¿No? Exactamente, del investigador. La academia, la ciencia. No, se conmemora este día por el nacimiento de Bernardo Hosay, el primer argentino y latinoamericano que gana el premio Nobel en fisiología. ¿Cómo se llamaba? Bernardo Hosay. ¿Sí? Entonces, a ver, primer dato que yo no tenía, aunque aquí no vamos a presumir lo que no somos. Entonces, el primer latinoamericano en ganar un premio Nobel de ciencia es de medicina, un argentino de este nombre. Mira qué importante. En 1947. ¿Y desde cuándo es el día del investigador? Se le toma, o sea, ¿desde cuándo? Es creo que 3 años después. Desde 1950. En 1950. Pues bueno, en esos que le dan el premio. Está tan atacada la ciencia y los que la hacen, que son los investigadores en todo el mundo, y que es un sector que hay que reconocer que ha sido muy maltratado. Aquí lo estamos platicando, incluso en México, donde ya tenemos una doctora en ciencias de presidenta, y así como pequeña súplica, que se note, ¿no? Y que el Día del Investigador sea un día por el que nos sintamos orgullosos todos, porque todo mundo tiene un investigador en la familia. A lo mejor no es el primo que todo mundo presume, pero todo el mundo tiene uno. Si no, busquen, pregunten. No, yo no. A lo mejor es esa sobrina que nunca iba en Navidad. Exacto, a fiestas por estar investigando, porque era por la investigadora o es investigador. Un abrazo a toda la comunidad investigadora de México y del mundo. Y tenemos en México grandes investigadores, ¿no? Empezando por Mario Molina, por ejemplo. Bueno, premio Nobel ¿no? de Química. Julieta Fierro. ¿no? Es decir, tenemos, ¿sabes qué, Pía? ¿Sí? Perdón. Grandes institutos de investigación. Claro, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene grandes toda una zona, institutos, ¿no? De investigaciones. No solo en CEU, sino en todo el mundo. Por ejemplo, en Ensenada, Baja California, tienen un área muy fuerte de oceanografía Oceanólogos. Oceanólogos. Sí.
Igual el Poli bueno, en La Paz el tiene Poli, claro. el Sisimar. Y todos los institutos de salud. También, los institutos de salud. Tanto nos han ayudado. El INER, el Tía González, todos estos Yo voy a son muy aprovechar para importantes. recomendarle ahí en otro programa que tengo, que seguramente usted ve, que se llama Encuentros, una entrevista con el director médico del Instituto Nacional de Cancerología. Porque hay unas cosas, fíjate, y rápidamente, a mí me llamó mucho la atención cuando hablamos con Bernardo, que es así, que él es el director. ¿Sabe cuál es una de las primeras cosas de las que se siente muy orgulloso? De haber elevado a rango de médico, así a ese nivel, en el organigrama del instituto, a las enfermeras, a los asistentes de salud. Una cosa importante. Wow. Sí. Wow. Lo cual refleja además una realidad, se ve mucho en una serie de fines de los 70 que se llama MASH, en los hospitales de campaña, donde nadie se puede poner de que es que rango es que yo tengo 15 doctorados, es que sabes o no sabes, puedes o no puedes. Es algo más allá de la calificación académica. La práctica. La práctica no, y eso incluso una personalidad, o sea, Claro. la capacidad para reaccionar en medio del peligro, mantener la concentración en alguien que está así en la rayita, ¿no? De perder la vida mientras puede haber explosiones por allá, mientras todo eso es algo notable y es algo que iguala en la experiencia y qué bueno que se haya determinado que hay personas que su formación académica y profesional médica, pues los acredita como médicos, aunque sean enfermeros, sí. Es el médico enfermero que le puede ayudar a todos los otros médicos. Sí. A diferencia de todos los otros médicos que entre más especializados están, menos sirven para otra cosa, con todo debido respeto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque luego nos regañan, ¿no? Sí. Porque hay cosas muy interesantes. Y el muy día de hoy. bonitas y muy bellas. Hablando de belleza, 1667, en París, Francia, se abre la primera exhibición pública de arte. Hoy esto que es muy común, digamos, bueno, usted quizás se pregunte, bueno, ¿y antes cómo eran? Antes el arte era para las élites, estaba en los muros de los palacios, en los conventos. Lo más que había era arte sacro en algunas iglesias. Las catedrales. Pero Es que eran mecenas de los artistas, realmente era los reyes, ¿sí? Eran los que tenían realmente poder, y eran la élite educada, es la que le pagaba a Eso los justo en la artistas época para del justo Renacimiento, ¿no? Ya el inicio de esta época moderna va a ser precisamente en el Salón de París, que se le va a llamar el Salón Carré. El Salón Carré es literalmente el salón cuadrado del Louvre. Ahí se va a instalar el Salón de París. Va a estar muy interesante porque es en la época del barroco. Ya entra el barroco y el rococó. Recuerden que el rococó va a ser parte del estilo francés. No, el rock. Va a ser el rock de los burgueses de aquella época, ¿no? Y el churrigueresco en México. churrigueresco en México, exactamente. Claro. Pero el rococó va a ser en realidad este estilo más sensual, más impuro de la sociedad francesa de aquella época y sobre todo cortesana. Bueno, a ellos se les abre este espacio tan grande, es un salón muy, muy grande. Finalmente solo es un salón. No es más allá, es solo una galería en un salón, bueno, ¿no? es un Y inicio. es un inicio. ¿Pero por qué lo digo? Porque el tamaño tiene mucho que ver. Porque llega tanta gente que siempre hay como mucha algarabía, ¿no? Mucha molestia muchas veces de los cuadros que se exhiben. Uno de ellos fueron las Venus, por ejemplo, ¿no? Estas mira. Venus desnudas sensuales que dicen, ¡oh, pero cómo no quiero ver, ¿no? Quiero ver y todo. Exacto, entonces... Guácala, qué rico. Exacto, esta cuestión de lo prohibido, Guácala, qué rico. termina siendo finalmente aceptado después de unos años. Pasa el tiempo, este salón abre sus puertas cada 2 años. Después viene pues la cuestión de la Revolución Francesa. Sin embargo, mientras eso pasa, hay grandes exposiciones de grandes artistas. Estos artistas son los egresados de la Academia de Artes, ¿no? De París. Entonces, si quieres tener tu título de artista, tienes que exhibir un cuadro, pero maravilloso, que sea diferente. E ir a París.
No, Por bueno, eso sí, no, se bueno, vuelve- empezando porque sí, tienes es que estudiar en es París. algo muy La especial capital del arte. porque se vuelve la capital del Sí, arte. tienes que Es lo estudiar que allá. logran hacer. Abren las galerías y hay todos los años esto. Modigliani, que no lo querían en ningún lado muchísimos años después, Picasso, los grupos, cómo se organizan, Que hay también hay política, que es algo decirlo, muy en el especial. mundo del arte, a ver, también hay sus grupitos. Ah, claro. Aquí hemos hablado Voy mucho, para allá, por justo. ejemplo, cómo le costó a los impresionistas. Exactamente. Ya se me Justamente adelantaron, Bueno, a ver, oigan, se me no nos adelantaron adelantemos, mucho. Yo venga. llevo una línea del tiempo, empecé con el Renacimiento. Sí. Síguenos platicando, síguenos platicando. Bueno, entonces hay un artista en especial que va a ser el ícono de este salón unos años antes de la Revolución Francesa, que va a ser Jacques-Louis David. Es el que cambia todo este estilo rococó y bastante pesado, colores pasteles, con mucha figura, algo neoclásico, ¿no? Su obra por excelencia la estamos viendo aquí, es El juramento de los Horacios, y es una gran influencia para entenderte a ti como ciudadano, como un revolucionario, pero también como un héroe, ¿no? Entonces está entre este mito griego y romano, sobre todo romano, a este mundo moderno para el inicio de una revolución y para creerte tú como ciudadano. Bueno, se exhibe en este cuadro se exhibe en el Carré del Louvre y termina siendo finalmente Jacques-Louis David el gran artista de la revolución. Pasamos al siglo XIX y entonces ahora ¿Él sí. es el autor de este famoso icono de la libertad? No, ese es de Lacroix. Ah, Ajá, exactamente. Ok. Desde la Croix, que será también una exhibición dentro del Carré del Louvre. ok. Exactamente. Entonces, todos los grandes cuadros van a ser parte de este salón de Wow, París, qué del bonito Louvre. saber Lo cosas. interesante, padrísimo, sí. Sí, porque pero lo que es muy interesante es, desde ese momento se vuelve algo político. No, desde creado, porque Sí. empieza con los cortesanos, ¿no? Es decir, Claro. esta masa, ¿no? Esta situación política, económica y social y de posición, ¿no? Que es la que después los burgueses se van a estar quejando, pero también le van a entrar. Bueno, en el siglo XIX, entonces, hay un club o un grupo que se llama Los Rechazados, que después ellos dirán, nosotros no queremos exhibir en este lugar, ¿no? Y entonces... Siempre hay un rebelde Bueno, sin causa. A ver, no. Con causa. Voy para allá. Es a lo que yo iba antes de esperar la línea de tiempo. No es que hicieran berrinche, es que, o sea, era no eran. limitado el número y los criterios que se Eran usaban muy los ortodoxos. descalificaban ellos porque ellos eran demasiado. Ese es el pleito en el arte siempre. Experimentales, un poco hasta contestatarios, hasta ofensivos. Entonces, ellos, Poco académicos, ellos hubieran ¿no? querido estar en el salón, pero no lo aceptaron, entonces hicieron berrinche y dijeron al cabo que ni quería y hacen su propia exhibición y con el tiempo le dan la Exacto. vuelta a la historia. Pero es que del lo arte. que pasa, Álvaro, es que son los marchantes, los clásicos. Así Ahí que ya es el tienen término control del marchand Pero francés, fíjate que del arte. tocas un tema muy, muy importante, Fer. Hasta antes de que se hiciera esta primera exposición en la sala cuadrada del Louvre, Sí. el arte no era un objeto económico. O sea, no lo era en términos Sí, de no que, había pues, un mercado no del había un arte. mercado del arte, había mecenas que Había pues, mecenas, ponían sus exactamente. obras en sus palacios. muy cercano. No había los este cuadros mercado. eran más ¿no? regalados que Bueno, había comprados, tantos ¿eh? artistas que ni siquiera querían vender sus cuadros. Sí, Claro, no, pero había además todo un mercado negro, no sé cómo decirlo, un circuito negro de gente que le regalaron algo que no le gustó y entonces se lo regalaba a alguien Verás. más y así. Entonces, más que venderse y comprarse Pero- el arte, había un surplus. Se A regalaba. partir de aquí Es empieza cierto, a es verse cierto. el cuadro como un objeto, incluso más allá de su valor artístico, que yo siempre lo he dicho, hay muchos cuadros, y voy a decir una barbaridad, hay muchos cuadros que si no fuera porque están bajo la sombrilla de Frida Kahlo, si le quitas esa historia No, pues, y vieras el cuadro como tal, no lo comprarías. esta es Pero hoy una- vale millones de dólares. Esta ¿no? es Claro, una es el valor del máxima de arte. marchante. Si de Es de un marchante. cuadro vendes la mitad lo que estás vendiendo y la otra es la firma. Sí. Por eso una obra de arte auténtica sin certificado de autentificación. Puede valer 2 pesos. Sí, todo el mundo tiene una abuela que dice que tenía un Picasso en la cocina, pero en realidad sin eso no es Sí. muy difícil no establecerlo. Y sí, en algunos casos es el branding, ¿no? Rembrandt tenía todo un taller
de aprendices que le hacían todo y él nada más llegaba. Yo creo que la mayoría de los y su especialidad era el artistas, retrato. Llegaba a dar los últimos Ajustaba cosas. firmaba Rodán. y entonces ya valía. Rodán, ¿no? Rodán Bueno, es pero a un ver, caso... ¿qué nos estamos saltando de la línea Entonces, del no, tiempo? ya ¿Cuánto lo tiempo dijo. nos queda? No, sí. Finalmente, finalmente este salón de arte sale, porque ya el tener los cuadros solamente ahí y valorarlos porque están en ese lugar ya no era válido, ¿no? O sea, finalmente, justo con los impresionistas se quiebra esta situación, ¿no? Del arte, pues, en un lugar, ¿no? Después, hasta el siglo XX, se terminará haciendo ya el Louvre como el museo gran nacional, ¿no? Aunque sigue siendo una élite. Ujú. O sea, que eso es lo que... Ese es del ser museo, ¿no? ese museo, y entonces van, edificio. compran le dan relumbrón a los artistas que están ahí, claro. como ellos tienen trato Claro, con los artistas, es cierto. y se van a sus galerías. Hoy eso se llama, hoy ese poder lo tienen los curadores. Pero Pero ¿qué fíjate, poder tiene un curador de poner tu obra en una galería como el Louvre? Eso depende de cuántos cuadros tuyos tenga yo. Claro. Porque eso va a costar más una vez Sí que voy se a inaugure. tener, y yo los voy a tener. Claro. De mesa buenísimo que se trata de eso. Sí, hay un juego de mesa incluso de cómo hacer que las obras de arte... vale, ¿Y más. cómo se Lo llama? voy a poner Aquí lo vamos a poner. ponerlo. Empecemos por ahí, ¿no? ¿No? Igual no la creemos. Sí, Bueno, Muy Bueno, bien. nada más quiero contar, Una si me regla, quedan un dos. minuto, quiero contar una anécdota. Pero yo quería Hace decir muchos algo. años en Acapulco había un lugar que se llamaba el Jazz Bar. Ajá. Y era un lugar rumbo a Caleta, ¿Por qué no me sobre extraña la... que nos cuentes anécdotas de bares? No lo sé, pero era el Jazz Bar era un lugar muy de after hours, ¿no? Ajá. Después de ir a bailar y todo, íbamos a tomar un trago ahí. Y tenía perfectamente enmarcada obras de un pintor. Desconozco su nombre, por desgracia, me encantaría. Si alguien sabe dónde están y demás, avísenos claro, aquí. échanos Una un- maravilla, gente de Acapulco. Y entonces tenían las obras. Y algún día dije, ¿y cómo pudieron comprar esta maravilla? No están compradas. El señor iba a beber y pagaba con sus cuadros. Ándale. Y el otro se los recibía. El Jazz Bar se llamaba. No, No lo sé, pero era una maravilla. Pero los cuadros eran extraordinarios. A mi abuela le robaron un Diego Rivera. ¿Ah? Sí. Qué Hablando locura. de- El arte siempre da mucho de qué hablar. Pero es que fíjate qué interesante, porque ¿en qué momento pasamos por esta Sí. historia que nos has platicado es que el ser humano es así, ok, ya hay galerías, todo el pueblo puede admirar las obras de arte, y alguien dijo, sí, pero esta la quiero en mi cuarto, esta la quiero en mi sala. Oye, pero la estamos viendo todos, ¿no? No, tengo dónde pagar. No le robaron un Diego Rivera, sino un Siqueiros. Sí, que es. Sí, ¿No? O sea, ¿cómo llega un momento en que no basta un esfuerzo por abrirle el arte a todos? Siempre habrá quien diga, sí, qué bonito, pero yo no quiero que lo vean todos, quiero que esto esté en la sala de mi casa. O lo destruyo, que es lo que O está lo pasando de- ahora, ¿no? bueno. Lo compro y me lo como. Pasó en la Segunda Guerra. Vamos a hacer una Y si pausa. a alguien le gustaría, faltan ¿No? dos. No, si vamos a a una alguien pausa. le gustaría que hiciéramos un programa por aquí, vamos a ponerlo porque ahora no sabemos cómo va a quedar Vamos a esto. hablar mucho. Por ahí. Un programa sobre el arte en México, los Por muralistas en México, la política del gobierno, todo. Sí, Eso es. sí, Bueno, es cierto. hablando Debemos programas. de mucho hablar, hace rato Álvaro está queriendo decir algo. Perdón, Alvarito. Ya Ay, se me ya te olvidó. cargué. Me estoy preguntando si vamos a llegar a lo de Taylor Swift. Vamos. Porque ya me pasa que estudio a lo que no llega. Bueno, nos queda un minutito, pero en un minutito para salir del arte, Minuto y medio. que no es que no nos Bueno, ya me queda. acordé. No, estaba pensando en cómo esto de que está el salón y el establishment, pero siempre hay una contracultura. Se ve mucho en Broadway y el Off-Broadway, donde van las obras más experimentales Es y cierto. y es de lo que se está alimentando Broadway. Sí. Igual Londres y el East End. Es que lo que Entonces, gusta, ¿no? Sí, pero esta está cuestión de terno. sea lo que sea, siempre hay un mainstream, siempre hay una corriente en general, siempre hay un mercado ya hecho.
Anoche estaba justo hablando de eso, con una amiga, no produzcas solo lo nuevo, porque nunca vas a ganar. Necesitas irte a la mitad donde no tienes que innovar tanto, donde no tienes que convencer a nadie de nada, donde la gente ya sabe lo que son los tacos con 2 tortillas, ¿no? O sea, sí. Ya no. Y entonces, con lo que te sobre de eso, puedes innovar, experimentar, jugar, ¿no? Ok. Ya no. En realidad. Punto Vamos a hacer medio. una pausa. Ya quieto, mundo, ahora si quiere. Mm. Vamos a hacer una pausa, regresamos y le platico cómo es que Estados Unidos se hizo de Alaska. Ya ve que ahora quiere Groenlandia. Bueno, cosas veremos. ¿Hay dinero? Ay, dinero. Vamos a hacer una pausa. Estamos de regreso en 2 minutos con usted. Estamos de regreso aquí con usted en este viaje por la historia. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer de 24 minutos en la historia parte de su día. Nosotros realmente nos la pasamos muy bien y nada deseamos más que usted también se divierta con nosotros. Que bueno, pues sí, no sabemos muy bien por Muy dónde habladores. navegamos, pero ahora hemos hablado mucho de arte, ¿no? Lo Sí, cual es que, bueno, Está ya bonito. sabe, Pía le encanta, es su mero mole, y nos lleva por ahí, por rincones muy entretenidos. Le hablaba antes de irnos al corte de Alaska. Alaska originalmente no era un territorio que estuviera en manos de Estados Unidos. Vamos, ni siquiera está en su territorio. Exacto, Hay que no nos cruzar- cerquita. Hay que cruzar Ni Canadá. siquiera de los canadienses, que son Ni- sus vecinos, ¿no? Exacto, era un territorio ruso ¿Ah? y lo compra por $5 millones. De aquel entonces. De aquel entonces, lo que hoy ¿Se lo cuesta- pagaron a los rusos? Sí, Sí. se lo Ah, qué pagaron. brutos, A mis los amigos zares. rusos. ¿Cómo venden eso? Bueno, Es ¿qué que te digo yo? piénsalo en sus términos. En la guerra ¿Era un pedazo Mira, de hielo? Incluso hasta en los mapas 67. no corregidos cartográficamente, los mapas de las rusas zaristas, sobre todo cuando empiezan, o sea, Siberia, que es una cosa así, la tienen así, ¿no? O sea, Alaska, la ven como, pues Ahora, está hasta ya despoblada. Es cierto, ¿Qué- es cierto. No sabían la de recursos que había. Ahorita hay No era un mundo de inflación. petróleo, por ejemplo, no sabían la de petróleo y mineros que había Estaban allí. comprando un montón de hielo. Un montón de hielo. Ahora, unos estamos cuantos en festivales. 1867. Sí. Es Estoy cierto. hablando que un día como hoy, en 1867, se ratifica el tratado mediante el cual vende Rusia Alaska a los Estados Unidos en $5 millones, que hoy dirías, ay, bueno, en ese momento Ahorita debe haber mismo sido cuando- su plata, ¿no? ¿Cuánto Seguro. sería? Ajá. Pero, a ver, ubiquémonos en 1867, es lo que nos dice Álvaro. Dijeron, ¿ustedes quieren comprar todo ese montón de hielo? Sí. Ah, pues cómprenlo. Sí, ni árboles tiene. Claro, hoy sabemos de que eso tiene una ventaja estratégica brutal, que el Sí. petróleo que hay. Muchos minerales. Y minerales. que eso hace, fíjate cómo ya muchos años después, en la Guerra Fría, hace que compartan frontera Rusia Ajá. y Ya. Estados Unidos. En las Uno los Islas ubica como Aleutianas. en los dos polos Ya del... tengo eso. ¿Cuánto costó? O sea, en dólares actuales son 107 mil millones de dólares. No, 107.321.476. Ay, no, es- O sea, Pues por cientos. nada. No, 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 no no. es nada, nada, eso no es cuesta nada. las mansiones de Hollywood. o Es, sea, a ver más, yo creo que aquí juntamos con el cambio. No, yo No sí me tan quedé. así, pero sí, de veras que ganga. Bueno, pues ahí lo tiene usted, para que vea, ¿no? Pues sí. Hay cosas que hoy, a la luz de hoy, se nos hacen inexplicables, pero aquí lo hemos platicado mucho también. Por ejemplo, decimos, no, nos quitaron Texas. Pues sí, no, Misma porque situación. o la Alta California, pues no había forma ni Eran las de gobernar misiones, aquello, y eran ¿no? las Nadie misiones. tenía familia nadie- por allá. Estaba muy lejos, no estaba muy lejos, no podíamos gobernar el centro de lo que hoy es nuestro país, estábamos convulsionados. A la luz de hoy decimos, ¿cómo fuimos a perder en los estados de California, Texas? Mira, se iban a perder sí o sí, ¿eh? Ay, a mí sí me duele, a mí sí me duele. La el tema, Luisiana, a mí la sí me duele. Luisiana americana. No, a mí La no me Luisiana importa que americana. no los Sí, viéramos. con los franceses, que Que esa también la es algo vendieron. similar, sí. Pero en más dinero.
que esa también la vendieron, sí, toda la parte y a Ay, los Lo que hoy españoles le Luisiana, compraron Mississippi. Florida. Ajá. Sí. Claro. O sea, lo Pero- que es Florida se la más bien es compraron. la acción de cómo toman las cosas, Ahora, ¿no? hay algo que O a mí sea, sí me llama la atención, ajá. y yo no sé, tal vez estoy diciendo una tontería. Ubiquémonos en este momento, 1867. Los estadounidenses tenían lana para comprar Alaska, y tenían lana para comprar Florida, y tenían lana para comprar Luisiana. Y aquí andábamos con unas broncas de... Aquí el mundo, o sea, ¿por qué, De reforma. ¿por qué desde el principio Estados Unidos tiene tanto dinero? Hay que O sea, había que que... hacerlo. Pues, Porque en momentos en los que México estaba intentando organizar su hacienda, viendo cómo organizar Yo creo que también la guerra de reforma. una de las consecuencias, lo maneja muy bien Jacques Piguet en su Historia Universal, una de las consecuencias directas de la guerra franco-prusiana en 1870 va a ser que el grueso de la producción de acero, que se va a volver determinante en la cultura occidental, pase de Francia y Alemania, que era, sobre todo Alemania, digo, estos hornos se inventaron en Alemania, los hornos de las altas fundiciones que se llaman. Estados Unidos e Inglaterra toman, Los toman. esa preponderancia. Pittsburgh particularmente se vuelve la capital Ahí del está. acero del mundo. Y el Ahí acero es con está. lo que se hace el ferrocarril, los Claro, claro, trenes, todo. Entonces, la revolución industrial tienen eso, requiere. ¿no? Y esa capacidad de atraer ya desde entonces capitales de todo el mundo. De hecho, hablando precisamente de la sí. compra de Luisiana, Alaska, la corona rusa, o sea, los zares, eran de los principales inversionistas de muchas cosas en Nueva York. Ahora también Sí. la población era muchísimo menor que aquí en Claro, México, claro, ¿no? claro, sí. Y Las colonias estábamos muy, originales eran muy grandes, éramos Aparte de mucha que civilización. está Hay muchísimas teniendo cosas. mucho dinero, Es cierto. venir para acá. Y la cultura, y además hay que Nacimos en decirlo, momento, O sea, era mucha en gente circunstancias con poder. diferentes. y un día tendremos que también hablar de eso, la idiosincrasia hacia el trabajo y hacia la riqueza del protestantismo Pues Max es Weber. muy La trae, distinta Max Weber. al catolicismo, ¿no? Es Max cierto. Weber, sí, Y la- Es creo cierto. que algún día Ahí comentábamos está. que fue Ortega y Gasset el que dijo yo soy yo y mis circunstancias. Ahí Si está. no la salvo, Ahí si no me está. salvo yo, no la salvo a ella. Si todo Sí. lo que yo sé y creo me muero yo, pues ahí muere conmigo. Ahora, hay que, y ya nomás para Digo, terminar este tema y avanzar a otro, ya hablamos de que compró Florida, de que compró la Luisiana, de que compró Alaska, y nos está faltando una, ¿eh? Mucho tiempo después compraría Hawái. Ah, Sí. claro. Hawái también Claro. es una Bueno. colonia que compró, se lo compró a un rey Se fue hawaiano. propio. sí. No, se lo compró a un rey hawaiano, en 2 cocos, pero se lo compró. No, pero lo que Y sea, ¿no? Y Es que así Puerto es. Rico, No, esos Ese- fueron solitos. esa es consecuencia de la eso se guerra. lo regalaron. De eso Puerto, hablamos otro Puerto día. Rico es consecuencia de la guerra con España, en la que pierden Puerto Rico y las Filipinas también. Y también, Es y también, Y Cuba. y un día platicamos justamente cuando Cuba, ¿cómo es que se hace de Guantánamo? Ah. Usted se ha puesto a pensar por qué en medio de un régimen como el cubano, Por esa guerra, contrario precisamente. a los Estados Unidos, tan antagonistas desde la Revolución Cubana para acá, tienen también. un territorio ahí en Guantánamo a raíz de eso. Es que además, mira, antes de que fueran los villanos de la historia, para la historia cubana, los Estados Unidos eran los aliados que los liberaron, los ayudaron a liberarse de los españoles. Eso es cuando eran amigos. Pero esa base de Guantánamo es a donde llegó el cuerpo expedicionario norteamericano en esa guerra que se peleó en Cuba. La guerra norteamericano y española se peleó más en Cuba y más o menos en alta mar. Digo, las Filipinas las perdieron ya por acuerdo. No Sí. tuvieron que irlas a invadir, ¿no? Y España ya no podía con un imperio. Bueno, y hablando de los Estados Unidos, Precisamente. en estos 3 minutos que nos quedan, Ya dos. 2, y miren, aquí está, ¿eh? Usted no lo puede creer. Aquí vamos, El esfuerzo de aquí vamos de todo este guión, ¿eh? Bueno, O sea, no, 1914 nos vamos a quedar. 1914, nos vamos a quedar en el 14, porque hablando de Estados Unidos, en Tampico son detenidos marinos estadounidenses del acorazado Dolphin, lo que se genera un incidente llamado el incidente Tampico. ¿Qué sucedió aquí? Para que nos demos una idea también cómo fue cambiando esta postura de los estadounidenses con respecto al resto del mundo. Fueron Amigos, Pues amigos, aquí casi se arma una bronca
porque bajan unos Marines del barco, se van de borrachera en Tampico, intentan violar a una muchacha, los detiene la policía de Tampico, los arresta, y esto genera un incidente diplomático de proporciones mayores, porque dicen, nadie puede tocar a mis Marines. Oye, pero están violando a una muchacha. Nadie toca a mis Marines. Bueno, ahí para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? De cómo está la cosa. Bueno, de ahí nace la película muchos años después, hablando de incidentes entre los cuerpo americano y chicanos o demás, de Sud Sud. Sud, Sleepy Lagoon, que es un incidente entre chicanos, ya norteamericanos, ya con pasaporte, nacionalidad y demás, y Marines se dan de golpes, terminan heridos y los meten a todos en la cárcel. ¿Y a quiénes meten a todos a la cárcel? A los chicanos. Sí. Y los otros nunca son atacados. Es exactamente lo mismo. Amigos. Y hablando amigos, ya vamos a terminar. 30 segundos. Rápidamente, un día como hoy en 1953, para terminar también con los Estados Unidos, la Warner Brothers estrena la primera película en 3D. ¿Te acuerdas que te daban unos lentes de cartón con un azul y uno rojo y salías con un dolor de cabeza y medio veías un efecto? Pues esta fue la primera. Y fue una película, ¿cómo se llama? La Casa de Cera. La Casa de la Cera. The Wax Museum. Una que se ha hecho muchas veces, recuerdo una con Peter O'Toole, pero bueno, esta fue en 3D. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje por la historia. Muchas gracias, Pía. Gracias, Fer. Gracias, Álvaro. Gracias, María. Muchas gracias a usted, por supuesto, y pues nos vemos en el siguiente, a ver si avanzamos un poco más en el guión de la que sigue. Muchas gracias.